es gravimetría, principios de procesos y operación de concentradores Nelson. Dicho esto, les comento que en la agenda vamos a ver los productos que tiene FL Smith para tratamiento de oro, solamente mostrarle un poco de lo que se tiene en relación a la gravimetría. No vamos a ahondar en todos los equipos porque la presentación de hoy es netamente de concentradores. Veremos las aplicaciones de los concentradores que poseemos, los avances técnicos, la validación de la aplicación de gravimetría. Normalmente la hacemos mediante test gravimétrico, descripción del equipo, el funcionamiento, mantenimiento y la solución de problemas, de los problemas típicos que se presentan en la operación. FL Smith, como conocerán la empresa, tiene un amplio portafolio para procesamiento de minerales y cemento. Específicamente para oro poseemos todos los equipos que se requieren para una planta de procesamiento típica. Vamos desde el open pit, digamos, con la chancadora primaria, puede ser giratoria o mandíbula, pero también tenemos para minería subterránea los shaft, los skip y los winches para extraer mineral. Pasamos por toda la cadena de producción, molino SAG, molino de bolas, y podemos incluso, aquí tenemos filtrado, plantas de ADR o Merrill Crowe, según sea el caso, y tenemos incluso equipos para, como chip loader para cargar barcos. O sea, tenemos un amplio portafolio, como les mencioné, y hoy nos vamos solamente a circunscribir en esta área que es la de gravimetría. Esto es una zaranda, un concentrador Nelson y en este caso un reactor Acacia, que solamente les mencionaré, mostraré una foto porque no vamos a tratar este tema hoy. Dentro de los productos principales que tenemos para gravimetría está el concentrador Nelson continuo. Tenemos capacidades hasta 1000 toneladas por hora. Tenemos los concentradores semicontinuos con capacidad hasta 300 toneladas horas. Tenemos las mesas gravimétricas. Tenemos un modelo LMT 3500 que puede ser automatizado, como ven en la foto, o puede ser manual, obviamente quitándole todos estos componentes de automatización. Y tenemos el reactor de lixiviación intensiva Acacia, que es para procesar los concentrados. Entonces, los concentrados que se generan a partir de un concentrador semicontinuo, como el de la izquierda, pueden ser limpiados estos concentrados mediante mesas gravimétricas para su posterior fundición, o mediante un reactor Acacia que tiene un módulo de disolución como el que ven en la foto, donde los concentrados se colocan en este cono y él recircula en circuito cerrado con este tanque de disolución donde se agrega cianuro, soda y un leachate como catalizador. Y luego la solución, que queda rica en oro porque ya se ha disuelto desde la parte sólida, se pasa a un circuito cerrado con una celda electrolítica para electrodepositar el oro. Las especies de oro que normalmente pueden ser recuperadas por gravimetría son oros precisamente que se define. En gravimetría se usa mucho la palabra ORG, que es oro recuperable por gravimetría, o sus siglas en inglés GRG. El oro clásico o libre, típicamente los yacimientos de oro tienen leyes que se miden en ppm, gramos por tonelada, son leyes relativamente bajas, no tienen presencia masiva como otros metales. Las concentraciones son pequeñas, pero un concentrador semicontinuo generalmente por muy poca, tiene una gran capacidad de procesamiento y ofrece muy poca masa de concentración. Normalmente aquí decimos de 0.1% de lo que se alimenta, es decir, un concentrador que alimente aproximadamente 400 toneladas hora le puede dar en cada batch, en ese mismo tiempo, un concentrado de 40 kilos. Por eso decimos de 0.1%. En estos casos, ¿no? Puede ser hasta de 0.1%. Lo interesante de los concentradores semicontinuos o batch, como los llaman muchas veces, es la capacidad de poner una gran cantidad de metal precioso en una masa muy pequeña de concentrado. Tenemos también la aplicación para oro que está asociado a sulfuro. Generalmente las asociaciones de sulfuro en los minerales que se alimentan a procesos, por ejemplo, tienen 2.2% de sulfuro, 3%, etcétera. No pueden ser recuperados con un concentrador tipo semicontinuo batch porque no posee capacidad, una gran capacidad de rendimiento másico. Por eso entonces utilizamos el modelo continuo que les mostré en una foto anterior, que tiene un modo de operación totalmente diferente al
al batch. Es decir, él concentra, voy a volver un momento a la foto, en estos anillos que ven, en este anillo que ven acá, tiene válvulas que abren, se aperturan y cierran, y esto puede ser controlado mediante el PLC, y van soltando el mass pool, va el concentrado, y este concentrado de masa puede ser de 2 a 10% de lo que se alimenta, que en porcentaje es mucho mayor a lo que ofrece el equipo semicontinuo. ¿Cuándo usar un concentrador continuo o uno semicontinuo? Normalmente el semicontinuo se utiliza en molienda primaria, en concentraciones de flotación, remolienda de flotación y barrido de relave, o sea, que se procese para procesar cola. Y el semicontinuo se utiliza en oro en sulfuro, tungsteno, paracromita, carbón. Volviendo al semicontinuo, normalmente se usa para oro libre, plata y los elementos del platino, del grupo del platino, donde las concentraciones van hasta 0.1%, digamos 1000 ppm. A partir de allí, de esta concentración de 1000 ppm o 0.1%, ya utilizamos el concentrador continuo. Las aplicaciones del concentrador semicontinuo, como ahorita les mencioné brevemente, normalmente lo utilizamos en el bajo flujo de los ciclones. Instalamos, digamos, en esta posición, instalaríamos un concentrador gravimétrico, o en la descarga de molino, como está en este caso, ¿no? Descarga de molino o después, antes de alimentar los ciclones. Son los distintos tipos de aplicación semicontinua cuando son circuitos de molienda. Normalmente instalamos una zaranda, como ven aquí, una criba, para evitar los sobretamaños y que pasen los chips de los cuerpos moledores de los molinos, porque son cortantes y dañarían el cono de concentración que va dentro del equipo, que realmente es esa pieza, además de ser la más costosa del equipo, es la que tiene la tecnología y da el valor agregado a este sistema gravimétrico. También lo podemos usar en circuito de flotación, normalmente carga circulante de remolienda, también el underflow de remolienda, limpieza flash, concentrados de gruesos y para limpieza finales de concentrado. También obviamente lo podemos utilizar en relaves. Más adelante voy a hablar un poco cómo usarlo en relaves, en los relaves finales de planta. Normalmente cuando en una planta de procesamiento de oro hay oro libre al final del proceso, dígase en las colas, es porque aguas arriba no el oro ha estado recirculando y ha ido liberándose a través del overflow de los ciclones y va a proceso aguas abajo y no es recuperado, bien sea por no hay tiempo de residencia de la lixiviación, o es muy grueso que la flotación no lo recupera, o también muy fino, que también tiene problemas con la flotación. Entonces normalmente lo correcto en estos casos es instalar el equipo en el circuito de molienda y no al final del proceso en las colas. Pero ya eso lo podemos ver un poco más adelante. Y también otra aplicación que tienen los concentradores, obviamente, es para circuitos abiertos, como los circuitos aluviales, donde el equipo hay que alimentarlo. Dice aquí en la lámina dice menor alimentación, pero esto viene producto de que los equipos tienen una capacidad volumétrica que cuando se procesa en circuito abierto, normalmente el porcentaje sólido es mucho menor que cuando está en un circuito cerrado de molienda, que suele ser 70% en la descarga aproximadamente en la descarga de ciclones. Entonces, al ser un circuito abierto con un porcentaje sólido, digamos, tipo aluvial, que es de entre 30 a 45%, entonces se ocupa la capacidad volumétrica del equipo y por eso hay menor alimentación realmente másica, pero volumétrica más o menos se alimentaría lo mismo. Y los ciclos de concentración son más cortos. Estos circuitos abiertos son, por ejemplo, si lo colocan en las colas de planta, en los relaves, en los hales, o concentrados de flotación o aluviales. ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de la gravimetría? Cuando se tiene un proceso de lixiviación aguas abajo, es decir, que se incluye la gravimetría, pero posteriormente viene lixiviación, el beneficio de la recuperación gravimétrica va en promedio entre 1 y 3% de beneficio. A veces se llega hasta 5%. Esto obviamente depende de cada caso. La distribución de oro más fino, normalmente al haber un concentrador gravimétrico, el oro que sale por el overflow va a ser mucho más fino, va a ser mucho más fácil de ser lixiviado y por lo tanto el tiempo de residencia aguas abajo va a ser mucho menor.
el requerimiento va a ser menor. Tienen más facilidades para remover ese oro, digamos, ese oro que se recupera por gravimetría fácilmente, luego la limpieza puede ser fundido, por lo tanto recuperan ese oro más rápido. Tiene menor inventario de oro en los carbones, por ejemplo, que sea un proceso CIL o Merrill Crowe donde tengan oro en el circuito, la cantidad de oro en ese circuito va a ser mucho menor. Normalmente esto evita pues que se vaya aumentando estos niveles de oro en proceso, además de que evita menos oro en los liners, menos oro en los lugares que normalmente por el peso del oro se va acumulando. Entonces, esa es una de las ventajas también que tiene este equipo. Cuando el agua bajo de flotación, también hay un beneficio porque, como sabemos, la flotación normalmente presenta problemas para recuperación de oro fino y grueso. Y el concentrador, como es eficiente justamente en esos puntos también, aumenta lo que es la curva global de recuperación, digamos, de la sumatoria de gravimetría más flotación. Esto es un ejemplo de un cliente en México, donde tenían mucha variación en la cola, en la recuperación de oro. Una vez que se instaló el primer equipo, comenzó claramente a subir la recuperación, y una vez que se instaló el segundo, ya la tendencia y el promedio fue mucho mayor a lo que estaba antes de instalarlo. Entonces los resultados de esto se ven inmediatos, no hay que esperar mucho tiempo para ver el beneficio. Normalmente cuando es flotación, el oro que se vende, las empresas que maquilan esto lo pagan entre 95 y 98% del valor, es decir, del oro que ustedes entregan, ellos le pagan el 95 al 98% del oro presente. Cuando el oro se despacha en barra, normalmente pagan el 99.5% o más. Entonces aquí ya tienen una clara ganancia. Entonces no solamente cuando se hace un análisis de evaluación de factibilidad, no solamente hay que incluir lo que representa la mayor recuperación porcentual, sino también los beneficios en la venta y la comercialización del oro. Ese es otro punto que da una mejora. Y hay un aumento en la recuperación de oro entre 1 y 10% cuando el proceso agua bajo de flotación. Esto es esta es una curva típica de flotación. Como ven, en la parte de los oros de las especies más finas tiene una recuperación más baja, igual en la parte más gruesa. Cuando se incorpora el Nelson, el concentrador gravimétrico, esto sube más o menos, la curva comienza por acá, 80%, pasa un poco pegado acá a 90 en esta distribución de tamaño. Por acá sigue muy eficiente porque el concentrador es muy eficiente en los gruesos. Por lo tanto, esta curva nueva de proceso global pasa a estar por acá encima, como les marco en el cursor. Entonces, para resumir, nosotros estos concentradores tenemos capacidad de procesamiento con ellos hasta 1000 toneladas. Las leyes de concentración que se obtienen con el equipo varían entre 5000 a 10000. Obviamente, cuando el proceso es, por ejemplo, en plantas de recuperación de cobre, donde el oro es un subproducto, las leyes no son tan altas, pero sí tienen leyes que varían entre 150 a 600 ppm. Tiene alta disponibilidad, el equipo solamente se para al momento de hacer la limpieza del cono o el momento que él hace la descarga de concentrado, que eso toma, dependiendo del modelo, entre medio minuto y minuto y medio, es decir, entre 30 segundos y 90 segundos. Nuestros equipos pueden operar sin ningún problema hasta 75% de sólido. Hay muchos casos donde la descarga de ciclones alcanza más o menos ese porcentaje de sólido en el underflow. El equipo opera con ese porcentaje de sólido sin problemas de vibración. Nuestros equipos, en la foto se ve que tiene unos agujeros para anclaje, pero en muchos lugares el equipo simplemente están puestos en el piso o en la plataforma sin ningún tipo de anclaje y no presenta problemas de vibración. Nuestros conos son totalmente fluidizados, por lo tanto evita que se pierda oro por los hales, por los relaves o colas. Es de fácil mantenimiento. El acceso a las partes móviles, digamos en la parte motriz aquí en la parte inferior del equipo o la parte de mantenimiento en la parte superior, es muy sencillo y tiene fácil acceso. Los rodamientos son el portarrodamiento es cerrado, es un cartucho cerrado, y hay pocas partes realmente en movimiento. ¿Qué avances técnicos
tiene actualmente FL Smith. Desde que estoy en la compañía de hace 8 años, Nelson siempre está en continua innovación. Estamos trabajando en la siguiente generación de conos. Nosotros tenemos 3 tipos de conos muy diferenciados y son para aplicaciones diferentes. Y actualmente estamos trabajando en mejorar los que ya tenemos. Tenemos el cono G5, que es un cono principalmente trabaja 60G para molina primaria y puede ser usado también en aluviales. Tenemos el cono G6. Fíjense que en la foto se muestra la diferencia en el patrón. No solamente hay un patrón diferente en el anillo, sino también un patrón diferente en los agujeros. Tenemos el cono G6 que puede trabajar hasta 100, 120 Gs. Para oro un poco más fino, para oro en sulfuro y para molienda primaria. También puede ser usado en remolienda. Y tenemos el cono G7, que normalmente lo operamos a mayores G, digamos de 90 G hasta 200 G. Y es para oro fino y lo solemos utilizar en lo que es flotación, en circuitos de flotación. Entonces, esto diferencia mucho y con esto logramos muchas ventajas desde el punto de vista operativo para nuestros equipos. Entonces, ¿qué ofrecemos con esto? Mayor recuperación metalúrgica. Podemos utilizar agua de proceso. Estos agujeros, hoy en día nuestros conos tienen esta forma, como ven acá. Este es un despiece de nuestro cono de concentración. Es un esqueleto metálico cubierto de poliuretano, le da más rigidez, por lo tanto podemos hacer los agujeros un poco mayores, que esto facilita el mantenimiento, es decir, distancia más los mantenimientos entre sí. Los intervalos más largos entre limpieza, es lo que acabo justo de decir. Costo de inventario de repuesto es más bajo, porque si digamos se le daña la pieza de arriba, no tienen que comprar el conjunto completo, solamente reemplazan la parte de arriba. Este deflector pad y el wear pad, el wear cone también son piezas de alto desgaste y se reemplazan solas. Y la distribución tangencial del agua sobre la superficie de recuperación, no se hacen huecos en el lecho fluidizado. La fluidización es lo que explicaba María con la analogía de la película de Tarzán. Este lecho fluidizado, al ser tangencial, es mucho más eficiente. Esto es patentado de FL Smith, somos los únicos en el mercado con lecho de fluidizado tangencial. ¿Qué nos diferencia a los concentradores Nelson? ¿Qué es lo que nos diferencia? Precisamente que tenemos distintos conos para distintas aplicaciones. Tenemos fluidización tangencial, tenemos menor OPEX. Precisamente esta eficiencia en la fluidización tangencial trae a que no necesitemos aumentar las Gs para obtener buenas recuperaciones. Es decir, nuestro equipo, aunque puedan llegar a 200 G, solamente se aumenta cuando realmente lo requiere la operación. Porque para que el oro fino sea recuperable tiene que estar libre, y entonces en muchos procesos de molina primaria este oro no está liberado, digamos porque se está moliendo a 180 micrones, a 75 micrones. Entonces de nada sirve aumentar la G si el oro no está libre. Y obviamente cuando se aumentan las G se tiene mayor velocidad y hay mayor desgaste de todos los componentes. Entonces nuestros equipos realmente son de muy bajo OPEX. Un cono de concentración de un equipo 20, X de 20 puede durar hasta 4 años. De un equipo 48, obviamente siempre depende del mineral, de la abrasividad, pero puede estar durante entre un año y medio. Puede operar hasta 75% sólido, otra gran ventaja. No necesitamos diluir la pulpa para poder operar el equipo en buena forma. Y no aparecen estas vibraciones durante la operación. Evidentemente puede haber vibraciones en el equipo. Bueno, una parte importante ahora, ¿cómo validamos nosotros? Y aquí entro un poco con las últimas respuestas que di, con las últimas consultas. El oro puede estar de muchas maneras. Fíjense en esta slide se ven oro que están acomplejados con un sulfuro, un carbonato, oro en óxido, oro libre. Entonces hay una distinta gama. ¿Cómo sabemos si es recuperable o no? Fíjense que eso no depende de la ley. Muchos clientes me preguntan, mira, tengo una ley por ejemplo, de 10 gramos por tonelada. ¿El concentrador va a funcionar? O me preguntan, tengo una ley de 0.2, o sea, 0.200. ¿Va a funcionar? Bueno, la respuesta siempre va a ser no sé, porque realmente eso no depende de la ley. Tenemos clientes que tienen leyes de 0.250 y recuperan 40-50% de ese oro. Obviamente es una ley bastante baja, pero también tenemos clientes que, fíjense,
para interpretar un poco este gráfico, que es lo que dice acá, es la concentración de oro versus el porcentaje de RG. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, casi 100 gramos de tenor y la recuperación del oro gravimétrico fue apenas, estará bordeando el 17%. Aquí tenemos leyes de 100 gramos donde recuperaron más del 90%. Aquí tenemos leyes que fíjense estarán en 0,200 o menos incluso y recuperó 40 y tanto por ciento, 50%, perdón. Entonces, primero, eso no depende de la ley, sí depende si es gravimétrico o no. Y ahí voy al segundo paso, ¿cómo determinamos eso? Hacemos dos tipos de pruebas. Tenemos el oro, una prueba que llamamos EGRG, que es oro, o sea, oro recuperable por gravimetría extendida, porque hacemos una valoración por malla. Tenemos pruebas GAT, que es para, estas pruebas son para aplicaciones más complicadas, estaño, casiterita, niobio, tantalio, y se hacen más que todo para simular con el concentrador continuo, pero estas pruebas de acá son para usar el continuo, o sea, el Nelson típico, tradicional, ¿no? El semicontinuo. Entonces tenemos el equipo de laboratorio y tenemos estos equipos de pilotaje. Esto se traslada al sitio, se instala una planta que está en operación, se instala en el underflow del ciclón, aquí está la criba vibratoria, alimenta el concentrador, tiene una bomba para bombear las colas y obviamente el concentrado cae por esta parte inferior que se tiene un recipiente para recuperarlo. Las pruebas de laboratorio son muy eficientes, tenemos un modelo matemático que predice muy bien lo que va a suceder en operación. Entonces ahora voy a esa parte. La prueba es muy sencilla, pero es muy importante que entendamos que para nosotros poder dar recomendaciones, la prueba tiene que ser hecha siguiendo este procedimiento, porque alguien me dice, mira, tengo unas pruebas de laboratorio que hicimos y me da 40%. Lo primero que le voy a preguntar es cómo fue hecha la prueba, porque si la prueba no fue hecha de esta forma, ese valor no nos indica nada. Eso es como la temperatura. Todos hemos aceptado de que si alguien le habla a usted en grados centígrados, en grados Fahrenheit, la gente sabe qué temperatura estamos hablando, pero si alguien se quiere inventar una nueva forma de medir la temperatura, cuando usted le diga, no, yo tengo 20 grados XX, digamos que se llame la nueva forma de medirlo, la gente no va a saber qué responder porque no sabe, no tiene ese patrón de cómo medir eso. Por lo tanto, esta es la única forma, no es una ley, no es un procedimiento de norma ACTM, pero es lo que en la industria ha aceptado de alguna manera. Fue un procedimiento desarrollado por el profesor Robert Laplante en la Universidad de McGill en Canadá, y es lo que creo yo, pues usamos todas las empresas que tratamos este tema de gravimetría. Simplemente se tiene una muestra, se mete un molino de rodillo, se toma unos 5 kilos de muestra para hacer la curva de molienda. Una vez que se tiene, se hace un primer pase a través del concentrador, más o menos 850 micrones. Se hace un pase por el concentrador a ese tamaño de partícula, se obtiene un relave, una cola, y se obtiene un concentrado que llamamos concentrado 1. Que obviamente al ser grueso, esa molienda 850 micrones, vamos a obtener valor especies gruesas. Luego lo pasamos nuevamente por el molino de rodillo, lo llevamos a unos 250 micrones, lo pasamos nuevamente por el concentrador, obtenemos un segundo concentrado y un relave. Luego tomamos este relave nuevamente, lo pasamos se seca, ¿no? Se seca en horno, se pulveriza nuevamente, se pasa por el rodillo, se muele, se lleva a 75 micrones y obtenemos un tercer concentrado y un tercer relave. Eso nos lleva a esta tabla. Aquí dice 558, eso normalmente lo hacemos a 850, 750, esto más o menos 250 y esto a 75. 75 porque es normalmente la malla que se muele en molienda para plantas típicas de oro. Entonces, ¿qué obtenemos acá? Hay mucha información en esta tabla, pero solamente quiero que se enfoquen en lo siguiente. Aquí tenemos la masa de concentrado que se obtiene en este primer pase. Esta es la masa, obviamente, que da el cono de concentración del equipo de laboratorio. De este equipo es muy pequeño y él en promedio, en cada pase, digamos, en cada batch, él obtiene unos 100 gramos aproximadamente. En este caso obtuvo 87. Que representa 0.4% de la masa que se alimentó, porque si ven acá se alimentaron 20 kilos
Esto es importante. Nosotros pedimos normalmente 25 kilos para hacer la muestra. Pedimos 50. ¿Por qué? Porque se usan 5 para hacer la curva de molienda y 20 para la prueba. En total 25. Y se tienen 25 más para hacer un duplicado en caso de haya que repetir algo. Esta fue la ley que dio, digamos, 316 gramos por tonelada. Estas son las partículas, digamos, de oro que está presente, y esta es la recuperación que tuvo, 42.2%, 44.2%, perdón. Y en las colas quedaba 1.8% del oro. Entonces, cuando se hace toda esta tabla, se obtiene al final lo siguiente. Se suman los tres concentrados, o sea, los tres porcentajes, el 44 de la primera etapa, el 23 de la segunda y el 9.7 de la tercera, y da 77. Este es lo que reportamos como un máximo teórico que podría recuperar un concentrador gravimétrico de ese equipo, o sea, de ese material, perdón. Luego tenemos este porcentaje que dice que se obtuvo 1.3% de la masa, fue el concentrado. Este valor no nos sirve para absolutamente nada, porque ¿qué pasa? Muchas empresas, cuando están haciendo el diseño, toman este valor diciendo, bueno, si yo alimento 400 toneladas hora, yo voy a obtener un concentrado de 1.3%, por lo tanto, con eso diseñan el tanque, piden las mesas o el reactor Acacia, y eso no es cierto. La forma correcta, mire, esto se lo voy a mostrar más adelante, pero cada concentrador tiene en la tabla, en la hoja de datos que le ofrecemos al cliente, dice más o menos la masa que él descarga en cada bache. Entonces, simplemente con esa masa se multiplica por el número de veces que en el día va a haber descarga. Por ejemplo, algo típico es que descargue cada media hora. Entonces, en un día tendríamos aproximadamente 47, 48 descargas. Obviamente no son exactas porque cada vez que hace la descarga se pierde un minuto. Ese minuto en el día, si hace 24 descargas, se perdieron 24 minutos. Por lo tanto, siempre hay que sacar la cuenta exacta. Pero digamos que son 48 descargas en el día, multiplicado por la masa que descarga ese equipo, es lo que realmente le va a dar este valor. ¿Ve? ¿Qué es lo importante? Lo que ven en verde. Este valor teórico más los tamaños de partículas a los cuales fue hecho el ensayo. Otra cosa que no da ningún valor, dice así, la ley de oro, en este caso fue 185, eso tampoco quiere decir nada. Cuando se hacen pruebas de oro, las leyes dan baja, dan 40, dan 80, dan 200, pero probablemente este cliente va a tener leyes de concentrado sobre 3.000, sobre 5.000, y digo esto dado la alta recuperación que podría tener, incluso con fracciones gruesas. Imagínense cómo acá se ve que un P80 de 558 micrones ya tenía 42% de recuperación. Entonces, esta es la forma para nosotros determinar si es válido o no. ¿Qué hacemos también? Voy a volver un poco atrás a este gráfico. Nosotros normalmente decimos así, si la ley de concentración del GRG, que vieron que ese dio 77 en la prueba en el ejemplo que les mostré, da menor a 20, no aconsejamos usar gravimetría. Cuando da mayor a 20 sí es recomendable, pero eso también tiene una particularidad. Eso para plantas típicas de oro, pues plantas que van de 200 toneladas día a no sé, a 10.000 toneladas día. Acuérdense que esto es un tema de escala. Nosotros tenemos clientes en la región que recuperan aproximadamente 10%, o sea, 10% lo ubica por acá. Diríamos, bueno, pues ese cliente es loco, ¿por qué compró los concentradores si está en 10%? No, resulta que ese cliente procesa 120.000 toneladas por día y ese valor de 10% al mes se le transforma en 180 kilos de oro, lo cual es muy atractivo porque un cliente que produce principalmente cobre y como su producto tiene 180 kilos de oro al mes. Por lo tanto, este tema de la recomendación, si vale la pena o no la gravimetría, va a depender también de cuánto es lo que se procesa, ¿no? O sea, no simplemente tomar la decisión en base a ese resultado, sino hay que mirar la película completa. Bueno, estos son los resultados que se emiten. Se va viendo la distribución del mismo resultado anterior, se va viendo cómo estuvo la distribución de oro grueso, cómo estuvo distribuido en malla. Esto fue lo azul, es lo que se recuperó en la primera etapa. El rojo, lo que se recuperó en el segundo pase a través del concentrador, y el verde en la tercera etapa. Entonces, todos los sumados les dice las fracciones. Fíjense que viendo las preguntas anteriores, se ve que este cliente o ese yacimiento tenía
esta fracción en oro menor a 25 micrones y hay una recuperación también, obviamente, no muy alta, pero se ve que en este caso este oro era bastante grueso por los mismos resultados. La distribución de oro no tiene tanto oro fino. El oro que ingresa al circuito, que es gravimétrico, es así. Por ejemplo, este es un molino de bola, la partícula entra gruesa. Cuando hay oro grueso, un oro GRG, y por teoría, pues este oro se parte en otras partículas que siguen siendo GRG, o sea, oro recuperable por gravimetría, y se parte una partícula más o menos 10% que es no GRG. Este oro no GRG es el que va a salir por el overflow del ciclón. Por lo tanto, instalar un equipo en el overflow del ciclón, él estaría tratando de recuperar muchas partículas que no son GRG. Obviamente hay partículas GRG que también van a salir en el ciclón, y cuando los ciclones están trabajando mal va a haber muchas que salen al ciclón. Por eso es que hay muchas operaciones que se ven tentados a instalar concentradores en el overflow, pero realmente es muy poco el beneficio que da. No digo que no recupere, porque al final algo va a recuperar, pero no justifica la inversión. Recuerden que el overflow, la pulpa es bien diluida, por lo tanto, si yo proceso 400 toneladas hora a través de un concentrador Nelson en el underflow, para procesar las mismas 400 en el overflow probablemente voy a requerir de 2 o 3 equipos, porque el porcentaje sólido es muy diluido y me va a copar la capacidad volumétrica que tiene el equipo. ¿Qué es lo que hacemos? Después que tenemos los resultados gravimétricos, de las pruebas gravimétricas, tenemos un modelo matemático que predice muy bien cómo se va a comportar o cuál va a ser la recuperación a escala industrial. Entonces, si ese 77 se mete en el modelo, probablemente por decirles un ejemplo, da 65, entonces 65 es lo que reportamos al cliente, que es lo que va a recuperar con el circuito gravimétrico. Obviamente nosotros ya determinamos qué tipo de cono utilizar, determinamos más o menos la frecuencia en que debe hacer las paradas de concentrado, y todo ese reporte se entrega. Esas son características, factor que afecta a la recuperación por gravedad de escala completa del laboratorio. Característica del mineral, distribución de tamaño. El número como tal, 77%, por ejemplo, no dice todo. Hay que ver muy bien cómo estaba la distribución hecha de tal manera de saber, por ejemplo, si el oro, mientras más grueso es el oro, hay más tendencia de que el valor final de recuperación a escala industrial sea parecido al que se reportó. Digamos, si dice 77 y las especies son gruesas, es probable que en operación se acerque mucho al 77. Por el contrario, si el oro es muy fino, pero dio 77% de gravimetría, va a haber un poco, el gap va a ser un poco mayor. Bueno, esto también es simplemente un ejemplo de aplicación a escala. Aquí se hace un ejemplo de cuando se procesa a través del concentrador gravimétrico, no se procesa todo el underflow. Es decir, si el underflow tiene una masa de 500, en este caso estamos diciendo, para ver, 200 toneladas por hora. Nosotros procesamos, por ejemplo, 10%, una fracción de ese underflow, puede ser 10%, puede ser 30, 50 o 100. ¿Qué recomienda Nelson? FL Smith Nelson, recomendamos que esté entre 25 y 50%. Más de allí, económicamente no es razonable, porque la curva, después de 50%, se atenúa bastante. Una curva que después de 50 no puede, o sea, implicaría poner mucho más equipos para recuperar apenas un poco más, una fracción más. Entonces, bueno, aquí te he hecho un balance de masa para explicar un poco cómo funciona eso. Obviamente, mientras más procese, mientras más porcentaje, esta columna acá es el porcentaje del underflow del ciclón. Mientras más procesa, la recuperación es mayor, pero no necesariamente mucho mayor. Fíjense acá, la recuperación de oro fue 22%, apenas procesando 10%. Procesando 30 subió a 31, a 50% del underflow subimos a 35, y luego a 100%, o sea, pasando toda la masa del underflow, apenas llegamos a 39. Fíjense que no, en este caso económicamente lo que conviene es quedarse en 35 o 31. Bueno, esto es un concentrador, una vista transversal del equipo. Por acá se alimenta la pulpa, y esto de acá es el cono de concentración. Ven los anillos, los diferentes anillos. Este es el deflector pad, el wear cone. Cuando la pulpa entra por acá, esto gira, y este deflector pad hace una especie de impulsor.
Al girar, envía toda la pulpa aguas arriba y obviamente los más pesados van ingresando en los anillos y los más livianos van saliendo por esta canaleta de jales o de relaves o de cola. Esta es la canaleta de concentrado, sale por acá, por aquí descarga el concentrado. Tenemos esta chaqueta de agua, que es la cámara de fluidización, que trabaja a una presión entre 2 y 10 psi. Es la operación normal. Ya cuando pasa 10 psi implica que hay que hacer limpieza del cono. El sistema de transmisión con polea, faja y la unión giratoria que va aquí en la parte que es la que une la parte motriz del eje. Estos son los rodamientos. Es un equipo muy sencillo, como ven. Esta es la tubería de los modelos QS. Los modelos QS tienen esta tubería que puede ser instalada hasta 3 metros de distancia del concentrador. No vienen pegadas como los otros modelos XD o CD. Este es el sistema de control ICS. El sistema de transmisión, este es el filtro de partículas, este filtro es de 50 mallas, por lo tanto no es un filtro que va a solucionar el problema de calidad de agua, simplemente es para evitar que pasen partículas gruesas. Hay clientes que utilizan agua de mina, donde viene con plásticos de voladura, por ejemplo, cuando es mina subterránea, entonces esto evita que esos plásticos entren, porque si el plástico entra, obviamente tapa los agujeros y cae la eficiencia de la máquina. Un transmisor de flujo magnético, tiene la válvula con el posicionador, esta es la válvula de agua, aquí se mide la presión. Bueno, este es el sistema de control y monitoreo del equipo. Esta es una foto vista ya de un equipo en planta, es lo mismo de la misma foto anterior, básicamente. ¿Cómo funciona el equipo? Bueno, la mejor manera de describir un concentrador Nelson es como una centrífuga de alta velocidad, pero que tiene un sistema de fluidización avanzado. Como les decía, pues podemos trabajar entre 60 y 200 G. Normalmente en nuestras operaciones hasta 150 ya da muy buenos resultados. No he visto una operación que nuestra, al menos, obviamente yo no estoy informado de todas las operaciones de Nelson a nivel mundial, pero en la mayor parte que tengo acceso no he visto que pasen de 150 o 120. Pero está a la disponibilidad hasta 200 G. Es importante que estos concentradores funcionan por ciclos. Obviamente ustedes programan en el PLC el tiempo de parada, digamos 30 minutos. A los 30 minutos el equipo automáticamente se va a detener, va a descargar el concentrado y va a reiniciar su proceso. En ese momento no se puede alimentar el equipo, entonces ahí funciona el bypass, que puede ser parte opcional o el cliente lo puede hacer por su propia cuenta, pero en ese momento, si el circuito es cerrado, eso va al cajón y vuelve al circuito de molienda. Hay clientes que dicen, bueno, necesito tener un segundo concentrador para procesar durante el que está, mientras que el otro está parado haciendo la descarga. La respuesta es no. Si es un circuito cerrado de molienda, donde aguas arriba tienen lixiviación o lo que sea, no hace falta, porque ese oro que no están procesando en ese momento, digamos en ese minuto, él va a volver al ciclón y va a ser reportado en el underflow en su mayor parte. Por lo tanto, no hace falta poner un segundo equipo. Antiguamente los diseños de gravimetría se hacían con 2 equipos, uno stand-by, pero eso en día ya no se usa, salvo que sea una operación a circuito abierto, que sí es necesario porque el oro que no recuperen en ese minuto lo van a perder porque simplemente va a salir por los relaves, por las colas. El agua de fluidización entra por esta tubería inferior, pasa por el eje y se distribuye en la cámara y presuriza esta sección, como le dije, entre 2 y 10 psi, en la operación normal. Una vez que sucede, el rotor comienza a girar. O sea, una vez que el agua entra y presuriza la cámara, da la señal al motor para que, el PLC, para que encienda el motor y comience a girar la transmisión. Una vez que ya esto alcanzó las RPM, digamos, si está trabajando a 60 G o a 90 G, que alcance las RPM de esa G, se abre la válvula que va acá arriba y comienza la alimentación. Y comienza a procesar hasta que termina el ciclo programado de concentración. Una vez que sucede eso, aquí van las colas saliendo por esta tubería. Una vez que sucede eso, bueno, aquí les voy a explicar brevemente cómo es la fluidización. Se han hecho pruebas donde se congela el concentrado, digamos, de una prueba de este tipo, se congela y se ha determinado que el oro se recupera normalmente formando como un triángulo acá. Están las mayores partículas de oro acá. Entonces, la forma que él migre hacia el interior
y aumente su eficiencia, sobre todo las partículas finas, es aumentando, es fluidizando esto. Entonces el agua de fluidización está en la cámara de fluidización, entra por los agujeros, fluidiza todo este sector. Esto, digamos, es la parte de tecnología más importante del equipo, es lo que diferencia realmente el equipo de otros. Y de otros tipos por ejemplo, de una mesa gravimétrica o de cualquier otro tipo de equipo gravimétrico. Eso hace que el oro se introduzca más, como dijo María, Tarzán en la arena movediza. Las partículas de oro son Tarzán, se meten acá y de esto aumenta la eficiencia de recuperación. Una vez que el ciclo para, se para la válvula de arriba, el agua baja su caudal y cuando el motor se detiene, o sea, el rotor se detiene, el agua que sigue aún saliendo limpia todos los concentrados y hace que los concentrados caigan por la canaleta de concentrado. ¿Cómo funciona? Bueno, el tamaño máximo que dice nuestro manual es de 6 milímetros, sin embargo recomendamos que la alimentación no sea más allá de 2 milímetros. Por eso la criba que se coloca antes del concentrador, normalmente el corte es a 2 milímetros. El concentrador puede recuperar partículas tan finas como 25 micrones con eficiencia, como le había dicho, de 80%. Menor a eso también recupera, pero ya la eficiencia va cayendo. Yo he visto concentradores que no son Nelson, concentradores muy básicos, unos concentradores que no tienen fluidización, muy pequeñitos que procesan 1 tonelada, que tienen hasta 1 micrón. O sea, si un concentrador sin fluidización, trabajando a 30 G, a 40 G, puede recuperar 1 micrón, entonces obviamente un concentrador de este tipo también. Lo importante es no saber si lo recupera o no, sino saber cuánto porcentaje recuperó de esa fracción. Nelson acepta una pulpa de alimentación con densidad hasta 75%, siendo lo más típico 50 en remolienda y 70 en molienda primaria. Tenemos ciclo automatizado para el procesamiento. Digamos, ya les estuve explicando más o menos cómo funciona, más adelante vamos a ver un poco más de esto. Así, una vez que el motor se apaga, el rotor empieza a detenerse, el agua de fluidización desciende, al detenerse la máquina, la fluidización abre un poco más el agua simplemente para hacer la limpieza y hacer que el concentrado queda pegado, pero no digamos, es fácil pues de sacarlo con el mismo agua de fluidización. O sea, el mismo agua, una vez que está parado, limpia y hace que todo el concentrado caiga por gravedad y caiga por la canaleta. El ciclo normalmente, y esto lo digo por algunos clientes que tienen equipos, que tengo algunos clientes que están por arrancar los equipos en este momento. Uno enciende el equipo aquí en el botón que dice Auto Start del panel de control. Lo primero que hace el equipo es encender el agua, o sea, abrir la válvula para que ingrese el agua. Obviamente la bomba tiene que estar prendida, la de agua, la que suministra el agua al equipo, que no es parte, digamos, del equipo. Una vez que el equipo alcanza el flujo intermedio, él prende el motor. Todo esto lo hace el equipo automáticamente. Simplemente nosotros le damos al botón de Auto Start. Una vez que el agua de concentración se alcanza, el flujo de agua de concentración, que es diferente a este flujo intermedio es menor al flujo de concentración y los RPM están bien y la presión está ok, el equipo abre la válvula. ¿Qué puede pasar? Que los RPM no se alcanzan. ¿Por qué? Porque de repente la cinta, la faja de la polea está deteriorada y está dando problemas. O pasa que la presión no se alcanza porque no hay suficiente flujo, no hay suficiente presión de agua de la bomba que alimenta el equipo, o porque los agujeros estén muy tapados y la presión esté muy alta. Entonces, o sea, si la presión está muy baja o está muy alta, en ambos casos, el equipo no va a arrancar. Entonces ahí le da una alarma, hay que resolver ese problema y luego ya el equipo podría arrancar sin problema. O sea, esto son temas que a veces pasa, el cliente te llama porque mira, el equipo no arranca. Bueno, lo primero que yo le pregunto, ¿qué presión de agua tiene? Si me dice, no, está en un PSI, bueno, hay que ver si el setting está hecho para que no arranque a un PSI, porque normalmente está puesto para que arranque a partir de 1, pero si está menor a 1 no va a arrancar. O si la presión está sobre 15 PSI, que el equipo también tiene un setting para que después de 15 PSI él se apague para evitarle daños al equipo. Eso implica que tienen que sacar el cono y limpiarlo. Entonces, bueno, todo ese tema de problema está en el manual. Sin embargo, aquí vamos a tratar los principales también. Una vez que se alcanza se alcanza el ciclo del tiempo que se programó para concentrar, el equipo se para, la válvula se cierra
el equipo comienza a hacer una rampa en descenso en la velocidad. Una vez que el agua también comienza a disminuir, esto se disminuye porque si se deja el agua al mismo flujo del de concentración, los anillos superiores podrían hacer que el alto flujo haga que partículas de concentrado salgan por las colas. Entonces también se baja por eso. A medida que va bajando el equipo, también va bajando el flujo. Una vez que ya los RPM son menores a 10, se hace el primer drenaje para limpieza. Se hace la purga, digamos, del concentrado, que es una limpieza, y luego de allí se pasa a un segundo drenaje si hace falta. Esto es cuando el concentrado es muy pegajoso. Y la máquina, una vez que se descarga todo el concentrado, él reinicia y comienza con el ciclo que hemos mencionado. No se debe pagar el equipo de manera inapropiada porque el apagado o reducción de agua de fluidización por debajo de los niveles recomendados. Lo que sucede es que si el equipo se apaga de alguna manera intempestiva, que no sea el procedimiento correcto, puede ingresar partículas de mineral al interior de la cámara de fluidización. ¿Y cuál es el problema que trae esto? Que muchas de esas partículas se alojan en la parte final del concentrador, que es donde está la unión rotatoria, en justamente la parte inferior del equipo, y daña el sello mecánico. Entonces es por eso que no debe apagarse el equipo de esa manera. Agua de fluidización. Este es bueno, está cortado, pero esto es lo que es un modelo QS40. Esta es la hoja de datos que normalmente compartimos con los clientes. Fíjense cómo este equipo tiene una máxima capacidad de 250 toneladas hora. Sin embargo, la capacidad volumétrica, que es la segunda línea, es donde quiero que presten mayor atención, porque allí es lo que es la real capacidad del equipo, 340 metros cúbicos hora. Si ustedes tienen un procesamiento aluvial, tienen que fijarse es por este volumen y no por la masa, porque esto cuando aquí no lo dice, pero esto por default se está suponiendo que está más o menos 70% de sólido. Por lo tanto, si quieren procesar 250 toneladas, pero a 30% de sólido, tienen que ver cuánto es el volumen y en base a ese volumen ahí van a saber si necesitan un equipo o dos equipos, por ejemplo. Aquí está el tamaño máximo de alimentación, dice 6 milímetros, pero se recomienda 2 milímetros o 1.7. La densidad de sólido es de 0,75, no hay ningún problema. Aquí está la cantidad de aire requerida y la presión para la tubería de aire. Esto es importante cuando se va a arrancar un equipo, que todo esto se cumpla. El suministro de aire tiene que ser por lo menos 90 psi para que active las válvulas. Y aquí está el peso del equipo. Ahora, lo importante en esto es que según el tipo de cono, aquí a la izquierda, está el consumo de agua en metros cúbicos y galones americanos. Y está el peso de concentrado que descarga, que el equipo ofrece en cada descarga de concentrado. Entonces, con esta tabla, y sabiendo el número de descargas que hace por día, es que dimensionamos la mesa gravimétrica, los tanques de resección o el reactor Acacia. Y aquí está la G a la cual operan estos conos. Ustedes le pueden poner 90 G si quieren al cono G5. Nadie dice que no. Pueden ponerle 200 si quieren, pero ya está comprobado que no va a ofrecer mayor recuperación que a 60. De hecho, yo también he hecho esas pruebas en sitio con clientes y resulta que a veces subiendo la G al cono G5, resulta que la recuperación baja. En cambio, el G6, si se aumenta la G hasta 120, van a tener mejores resultados, y el G7, obviamente, si van hasta 200 G, van a tener mucho mejores resultados. Obviamente, son aplicaciones diferentes, como les mostramos hace un rato. La tasa normal de purga de cuando el concentrador está operando es normalmente igual o 10% más alta que la de concentración. Esto lo digo porque hay clientes que compran el equipo sin el PLC y ellos hacen la programación. Entonces, cuando hacen la programación, tienen que tener esto en cuenta. La agua de fluidización normalmente está entre 9 a 13 libras PSI. Es lo normal la operación, pero normalmente cuando el cono está limpio, ustedes van a arrancar la operación con 2 PSI, 3 PSI. Lo típico realmente es que esté en 5 PSI. Cuando pasa de 10, ya hay que limpiarlo. Cuando pasa de 15, él da una alarma. Y si se mantiene mucho tiempo sobre 15, él se va a apagar. El rango normal de presión diferencial del filtro, ustedes vieron el filtro de partículas que está en la tubería de donde ingresa el agua al concentrador, es de 4 a 8 libras. Cuando pasa de allí es porque el filtro está sucio y hay que limpiarlo. O sea, de 4 a 8 libras es normal. Más de ahí hay que limpiar el filtro.
Bueno, los indicadores de presión que tiene el equipo son, dependiendo de qué tan antiguo sea el concentrador, tienen presión absoluta o tienen presión manométrica, ¿no? Últimamente todos los equipos están saliendo con presión manométrica. Este es el filtro, es un filtro autolimpiante, le entra las partículas, entra el agua con partículas, pasa, esto tiene como forma un remolino, donde hace que las partículas sólidas se vayan hasta el final, y en esta válvula, que es una válvula que debe abrirse, digamos, una vez por turno, un par de veces al día, durante 3 segundos, hace que se drenen todas las partículas sólidas. Y eso ayuda a la limpieza, porque para limpiar este filtro, cuando ya está, como le dije, tiene un manómetro de este lado y uno de este. La diferencia diferencial de presión, si pasa de 8 psi, hay que sacar este filtro y limpiarlo, pero eso implica que hay que parar el equipo. Por eso siempre cuando se hace una limpieza de cono es bueno también limpiar el filtro para no tener que generar una parada adicional para esta limpieza. Este es el despiece como ve el filtro. Es importante, esto siempre se coloca donde está el filtro un sticker con esto, de tal manera que vean exactamente cómo se instala, porque si lo instalan de forma incorrecta, entonces el filtro no hace su función de filtrar. Obviamente no tiene una forma de calzar que no hay forma de cometer un error. Normalmente lo que veo es que de repente omiten una de estas gomas, y ahí es donde vienen los problemas con el filtro. Esta es una foto de cómo se ve el filtro con todas las partículas que va reteniendo. Usted hay que limpiarlo, el filtro una vez que siempre se limpia con un cepillo, con agua, a presión, y se vuelve a instalar. Siempre piensa como el cono G5, perdón, esta tabla, requiere entre 27 y 35 metros cúbicos por hora de fluidización, y te da una masa de entre 31 y 45 kilos de concentrado por descarga, mientras que el G6 requiere mucha más agua y también te da más masa de concentrado. ¿Por qué da más masa? Porque si recuerdan la foto cuando les mostré los diferentes anillos, el cono G6 tiene más anillos que un cono G5. Es decir, en el cono probablemente tenga el doble de anillo o casi el doble de lo que tiene un G5. Por lo tanto, tiene más volumen de recuperación, y eso hace que la masa de concentrado sea mucho mayor también. Y bueno, la otra diferencia es que el G5 trabaja solamente a 60 G. Como les dije, pueden subirle más G, pero no va a dar resultado positivo, mientras que el G6 tiene un mayor amplio de trabajo en relación a las Gs. Gracias, Eric. Volvemos a la presentación. Gracias, María. Concentradores Nelson, limpieza del cono. El intervalo de limpieza del cono puede ser cada 6 meses. Tengo clientes que nunca clientes que tienen ósmosis y nunca se les ensucia, obviamente. Y tienen otros que el agua es de muy baja calidad y tienen que hacerlo cada 3 días. Existen 2 factores principales para la limpieza del cono: sólido, que es la acumulación de sólido, y de sarro en los alrededores. ¿Y esto cómo se sabe cuándo hay que hacerlo? Bueno, se va chequeando con la presión de operación del equipo. Si la presión comienza a subir más de 10, ya es momento de, en cualquier parada, limpiar el cono. Todos estos sistemas de cono tienen unas boquillas que son de desasolve. Básicamente aquí es la parte de fluidización. Entonces, si hay partículas ingresando a la parte de la cámara de fluidización, salen por acá. Entonces, el agua sale por los agujeros del cono, pero también salen por estas boquillas que son de deslamaje, ¿no? Para retirar partículas sólidas. Estas boquillas también se tapan, obviamente, y hay que limpiarlas. Cuando se limpia el cono, esta boquilla también hay que limpiarla. Estos agujeros de deslame pueden manejar cantidades pequeñas de sólidos. Su acumulación puede llevar a desequilibrar. Si se le acumula mucho sólido por acá, en esta zona, puede desbalancear el equipo. O, por ejemplo, si se le tapan unos agujeros de fluidización en este sector, cuando el equipo haga la descarga, este material no se va a descargar el concentrado porque el agua no lo empuja. Él queda atrapado allí. Entonces, si se le comienza a acumular por secciones del equipo concentrado, obviamente se desbalancea el equipo. Esta es una vista, por ejemplo, este es un cono, bueno, es una figura, ¿no? Pero este es un cono G6, fíjense, tiene muchos anillos. El cono G5 básicamente tiene un anillo sí, uno no, uno sí, uno no. A la vista es muy fácil diferenciar un G5 de un G6. Cuando los sólidos se acumulan en estas secciones, esta parte roja, que es recubrimiento en caucho para protección del hierro, digamos, del equipo,
por aquí bajan los relaves, las colas, a veces se acumula material acá, en este sector. Eso también hace de alguna manera que se desbalancee el equipo. Por eso cuando simplemente se hace limpieza del equipo, es bueno con la manguera a presión pasarle por todos estos sectores del equipo, del cono. Fíjense cómo se acumula el sólido también en los tornillos. Es bueno limpiarlos porque al momento de hacer la remoción, estos son tornillos de acero inoxidable, son muy buenos, no se oxidan, pero sí se pueden partir con facilidad, y si se parte, pues queda metido en esta posición, y después es un problema para retirar eso. Entonces, bueno, siempre mantener esto limpio para evitar que se ponga más duro el tornillo al momento de retirarlo. Este es otro problema, que se rompe y comienza a botar agua, como ven aquí en la imagen. Esto da problemas de rendimiento porque este agua que está acá solamente debería estar saliendo, bien sea por los anillos de fluidización de acá o por las boquillas de deslames, que son pocas, pero están ubicadas en la periferia del cono. Entonces esto tiene que ser corregido. Esto no puede suceder en un equipo porque pierde eficiencia también en la recuperación. ¿Por qué? Porque pierde eficiencia en la fluidización. Los sólidos también afectan la vida útil de una unión rotatoria. Esta unión podría durarle 2 años sin problema, pero si comienza a acumularse sólido en esta cámara de fluidización y se va al fondo, daña el sello mecánico y comienza a darle problemas a la unión rotatoria. Bueno, ya lo habíamos hablado del sarro que se acumula en estos sectores o que se acumulan en las descargas del concentrado. Hay muchos lugares donde podría acumularse y darle problemas de vibración. La presión operativa ya la había comentado que varía entre 2 y 10 psi. Más de allí ya es bueno pensar en limpiar el cono. Más de 15 definitivamente tienen que parar el equipo y hacer limpieza. El equipo del PLC tiene unos valores de seteo. No es recomendable alterar los mínimos y máximos. Por ejemplo, si vienen de fábrica de 15 psi, no es recomendable ponerlo a 17 psi. Yo he visto por sobrepresión equipos donde la tubería se daña completamente, la tubería de alimentación del concentrador, de alimentación de agua. Por alta presión han dañado totalmente la tubería. Entonces hay que tener cuidado. La presión de alimentación al concentrador, es decir, en la tubería de alimentación, la presión que llega antes del filtro del equipo debe ser de 60 psi máximo. Estas son las herramientas con que se limpia los conos. Esto normalmente va con el suministro del equipo. Tiene las brocas y se limpia manualmente. No hay otra forma. Debe ser así y siguiendo el patrón de flujo que le había indicado cuando arrancamos la presentación, como una medida de seguridad. Aquí está nuevamente la foto. Como él no está perpendicular al cono, sino que está de manera tangencial, siguiendo el patrón del flujo del agujero. Estos son el cono matrix. Este es lo que llamamos el upper cone, que es G5, G6, G7. Toda esta parte inferior es igual para todos los tipos de conos. O sea, lo que cambia, el cliente quiere probar un cono G7 en lugar de un G6 en la remolienda, por ejemplo, simplemente adquiere esta parte de arriba y lo reemplaza. Toda esta parte es idéntica para el resto. Esto se llama el deflector pad, este es el rear cone y este es el lower cone. Una foto vista desde encima, pues este por ejemplo es un cono G5. Fíjense que tiene un anillo sí y tiene uno no. Este aquí es plano. Bueno, no es plano, tiene unas líneas que son precisamente para ocasionar momentos que está girando y la pulpa va subiendo. Estas aristas que están acá hacen que haya más turbulencia, que precisamente la idea es generar turbulencia para que pueda las partículas de oro separarse más fácilmente e ingresar a lo que es el cono, a los anillos del cono en concentración. Consideraciones de seguridad. Bueno, el concentrador Nelson tiene 5 fuentes de energía. Cuando se va a hacer mantenimiento deben aislarse todas ellas. Una es el sistema trifásico, que es de rotación y el motor. Otro es el sistema monofásico de instrumentación y PLC. Tiene ingreso de agua por la tubería de agua, obviamente. Tiene suministro de aire, que son básicamente para controlar las válvulas, tanto de alimentación como la alimentación de pulpa, como de alimentación de agua. Y la alimentación propiamente dicha. Todas estas hay que aislarlas. Siempre que esté cerca del equipo, use equipo de protección personal. Siempre use un compuesto de engrase en los tornillos. Este sizing compound que normalmente se usa
cuando van a ingresar los tornillos, una vez que se limpia el tornillo para instalar nuevamente el cono, hay que echarle este componente para evitar que en la siguiente vez que vaya a retirarlo esté muy fuerte, que pueda ocasionar una rotura del tornillo. Nunca aprieten los tornillos con máquinas de esta neumática. Tienen que ser con un torquímetro manual y revisando el torquímetro. Las presiones están, o el torque que debe darse están en el manual. Siempre revisa el desgaste de los revestimientos. Esos desgastes, si lo ven desde arriba, digamos esta foto, ustedes ven que el deflector pad se ve en buen estado, pero si meten la mano, podría en la parte inferior tener parte filosa que pueden cortar. Entonces tiene que ser con guante y con mucha precaución. Nunca opere la unidad si las paradas de emergencia están desactivadas o no están en operación. Acuérdense que tenemos 5 paradas de emergencia, una por alta presión, una por baja presión, tenemos una por alta vibración, una porque no hay energía, bien sea porque se fue la luz o digamos o se cortó la faja del sistema motriz, y tiene una parada de emergencia, que si hay algo que realmente es una emergencia, se pulsa el botón de emergencia y se para el equipo automáticamente. Usa herramienta de impacto, o sea, nunca use herramienta de impacto en los tornillos de acero inoxidable, nunca realice trabajos de soldadura o corte sobre la máquina. Muchos clientes han dañado el PLC y el cono por estar soldando sobre el equipo, haciendo soldadura sobre el equipo, y nunca se arranque el concentrador sin flujo de agua. De todas maneras, el equipo no va a arrancar sin flujo de agua automático, el sistema no lo va a permitir, pero si algún cliente tiene un equipo manual que no tiene automatización, no lo arranque sin agua porque va a dañar la unión rotativa. Hablando de la unión rotativa, vean el despiece, va en la parte inferior, y lo que se daña es el sello mecánico, justamente cuando se acumula partículas sólidas en esta parte del equipo. El equipo gira en sentido horario. Vamos a ver los mantenimientos preventivos. Como mantenimiento preventivo está obviamente la lubricación. Tenemos 7, 8 puntos de lubricación. 4 que son las tapas de los valeros o los rodamientos. Tienen en el cuerpo del rodamiento o valero, tiene en el motor propiamente y en la unión rotatoria. Esos puntos se pueden hacer cada 48 horas. Esto es para un equipo X de 30. Cada 48 en las tapas de los rodamientos, en la unión rotatoria 3 gramos. En el top bearing, o sea, en los topes en la parte de las tapas de los rodamientos son 5 gramos y en la parte inferior 3 gramos. Cada manual para qué equipo viene con estas indicaciones. Están bien diferenciados. Fíjense, estos 4 son las tapas de los rodamientos. Estos 2 son el cuerpo como tal del rodamiento, y esta es la unión rotatoria. Entonces es bueno colocar un sticker acá, cualquier cosa que lo identifique, sobre todo con el gramaje que tienen que darle a cada punto. Cuando el equipo llegue de fábrica, todo esto viene instalado, pero es bueno que verifiquen que las mangueras de cada punto de lubricación corresponda realmente, esté instalado donde corresponde. No vaya a ser que este punto la manguera esté mal puesta y estén lubricando en este punto la unión rotatoria, ¿no? Para los motores tienen 3 tipos de lubricación. Llamamos servicio estándar, intenso y extremo. Cuando es estándar, se hace una vez al año esa lubricación. Cuando es intenso, semestral, y si es extremo, mensual. ¿En qué va cada una? Que el anual, el estándar, es cuando no hay esas condiciones de alta temperatura y mucho polvo en el ambiente. Si hay algo de polvo en el ambiente y la temperatura en el área es un poco alta, se considera que es intenso y se haría semestral. Ahora, si hay mucho polvo, mucha contaminación en el área y mucha temperatura, entonces tiene que ser mensual. En muy pocos casos, normalmente es anual o semestral. También están la identificación de las partes de desgaste. Ahí usted va a encontrar una tabla de más o menos los tiempos que debe chequearse esto visualmente. Y las horas más o menos que eso dura, ¿no? El tiempo de vida de cada componente. Estos componentes del deflector pad puede durar sin problema 3 meses. A veces dura más. Y el wear cone también, que es esta parte inferior. Esta parte de la tapa, cuando esto está girando, en esta sección de la tapa, se proyecta el mineral
para que vaya, el relave para que vaya por esta canaleta. Entonces esto tiende a desgastarse. Es bueno cuando se saque el cono, revisar, inspeccionar esta tapa para que no se dañe. Porque si se daña, digamos, el revestimiento ya comienza a perder el espesor, puede afectar la parte metálica de la tapa. Estas son las partes de desgaste del cono. El cono, obviamente, al hacer el impulsor, este deflector pad que sirve como impulsor, envía desde esta parte inferior del equipo es la que más se desgasta, estos conos. Entonces, fíjense lo que se pierde con el cono. Estos puntos, estas líneas punteadas son cómo debería ser el anillo, y el amarillo es cómo está con el desgaste. Entonces, ¿qué se pierde con esto? Se pierde volumen de recuperación. Por eso es que a medida que el cono se va desgastando, la masa de concentrado que da el equipo es un poco menor, porque se pierde volumen acá. Cuando eso está muy desgastado, hay que cambiar el cono, porque desde arriba no se va a desgastar mucho, hay que ver es la parte inferior. Hay una herramienta que es para medirlo. Esto calza. Si por ejemplo está en rojo, ya hay que reemplazarlo. En amarillo ya se recomienda tener en stock el cono, y good, pues no requiere reemplazo. La herramienta se inserta en el cono, así como ven acá, y el color le va dando la indicación de cuál es el estatus de ese anillo. Obviamente aquí es para efecto de la foto, se está haciendo arriba, pero donde debe medirse principalmente en la parte inferior. Estos son cómo se desgastan el deflector pad. Vean en la parte inferior. Uno de arriba lo ve bien, el caucho, pero por dentro está con desgaste. Fíjense acá. Probablemente si ven este deflector desde arriba lo ven completo, porque ven toda la parte roja completa, pero allá en el fondo, esto no quiere decir que tenga que reemplazarse, pero sí es que no hay que tener en cuenta que el desgaste se produce por la parte inferior. Tenemos algunos de estos que vienen recubiertos de caucho en la parte inferior y le alarga mucho más la vida útil. Estos son deflector pad que requieren reemplazo. Fíjense el de la derecha, totalmente dañado. El wear cone también se desgasta el caucho y luego afecta directamente al equipo. Fíjense aquí, no sé si se ve bien en la foto, pero esto es un agujero que se ve a trasluz, se ve al fondo, más allá de lo que es el fondo del cono, y está todo roto en esto. Eso fue un cliente que tenía agua de muy buena calidad, no revisó el equipo y se dieron cuenta que se rompió cuando vieron derrame de pulpa por debajo del concentrador. Fíjense cómo se dañó totalmente el lower cone. Este lower cone debería tener una vida útil muy, muy grande. En este caso, por descuido de no inspeccionar, se llegó a este extremo. Otra área de desgaste son estas áreas de acá, que a veces se acumula material y el roce cuando está girando el equipo causa daño. El problema en el programa diario es chequear si hay fugas de agua, todo visual, pues si hay algún derrame de pulpa, si hay alguna vibración excesiva fuera de lo normal. De todas maneras, si está fuera de lo normal, le va a dar una señal de alarma al equipo, pero digamos a la vista también uno está familiarizado si está vibrando más de lo normal. Hay que, una vez por turno al menos, abrir esta válvula unos 3 segundos para limpiar, fijarse cómo está la presión diferencial en este punto del filtro. Si está mayor a 8 libras, como ya les dije, hay que limpiarlo. Hay que chequear la criba que alimenta, ver que todos los paneles estén instalados, digamos, porque si un panel de esto está fuera de lugar o se rompió la malla, va a ingresar partículas de gran tamaño al concentrador. Obviamente, al haber partículas de mayor tamaño, va a haber más desgaste en el poliuretano. Tengo un espacio con todas las herramientas que normalmente va a requerir para el Nelson, como la herramienta de limpieza, la de medición del desgaste del cono, siempre tener todo eso, la pistolita de lubricación, tener todo a la mano en un sitio especial. FL Smith, por la situación de la cuarentena, estamos haciendo asistencia remota. Tenemos un software, digamos, con este casco se instala este visor. Fíjense cómo la persona está, lo que ve la persona o el visor es esto que ve acá, y podemos nosotros, yo de aquí desde casa, podría fácilmente ayudarlos en un arranque de un equipo, a resolver algún problema. Simplemente tenemos que tener las herramientas de software y hardware correctas para hacerlo. Tenemos asistencia también 24/7. Se llama, obviamente, si no tiene acceso directo a los técnicos, se hace esta llamada a la central y ellos van derivando a cada especialista o a cada área va derivando la consulta. Entonces eso va por ciertos filtros. Si va pasando, digamos, la pregunta es muy compleja, que pasa al tercer, cuarto filtro, bueno, ya lo atiende un especialista
según la región que se encuentren. Está funcionando bastante bien esto, sobre todo en esta etapa de cuarentena. Solución de problemas. Si hay vibración excesiva es porque puede haber concentración acumulada en el cono, eso lo mencioné anteriormente. A veces, por alguna razón inexplicable, pasan rocas grandes. Estoy hablando de rocas de 2 pulgadas y llega al cono y se aloja en uno de los anillos y queda ahí permanentemente y causa vibración. O que hay piezas desgastadas. Por ejemplo, si los rodamientos tienen desgaste, esos rodamientos vienen para 80 a 90 mil horas, pero si no se cumple con el ciclo de lubricación y se desgasta antes de eso, va a dar vibración también y peor, puede dañar el eje. Aquí está desgaste de los rodamientos. Armazón de la banda de transmisión dañada o la cinta está en mal estado. Esa cinta es bueno revisarla. Creo que cada 700 horas hay que revisarla o cambiarla. Revisarla. Aislador de vibración dañado. Hay unos aisladores de vibración que tienen todos los Nelson. Eso se vence, es caucho y después no sé, no sabría decirles, pero después de 4 o 5 años es probable que eso se venza y se cambien. Es bueno tener en cuenta que los equipos que trabajan con variador de frecuencia para más tienen el aislador tiene una composición diferente a los que trabajan a 60 G. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando hagan algún pedido de eso, que estén pidiendo exactamente el que requieren según el funcionamiento del equipo. Las tuberías muy rígidas, las tuberías que alimentan al concentrador. Hay 3 tuberías que salen o entran del equipo. La primera, la que entra por la parte superior, que es la de alimentación de pulpa. Tienen una que es la de por donde salen las colas y tienen una que es por donde sale el concentrado. Ellas no pueden ser rígidas, es decir, no pueden poner un flanche del equipo a un flanche de la tubería que alimenta. Tiene que haber entre ese flanche y flanche, tiene que haber unos 3 pies, digamos cerca de 1 metro de tubería flexible, porque esa rigidez también puede dar problemas de vibración si no se hace como le estoy indicando. La malla del chute, hay equipos, los pequeños, los C2 se venían con una malla, con una criba incorporada, pegada al equipo. Entonces, claro, si esa malla, si esa criba está pegada y no tiene los aisladores de vibración, le va a transmitir vibración al equipo, pero para eso para equipos grandes no aplica. Taponamiento de agujeros de fluidización. Si los agujeros de fluidización se han ido tapando, la presión va subiendo y no se hace limpieza, puede dar vibración al equipo. Válvula de bola mal instalada. Y hay que chequear los puntos de ajuste del ICS en el panel de control. Muchas veces, ¿cómo resolver los problemas? Yo le pido al cliente, pásame una foto del setting que tienes el equipo, como que lo estás operando actualmente, y pásame una foto de los parámetros de operación. Y con eso a veces le damos orientaciones, muy sencillo. Ayudarlos con ese reseteo. A veces cambian eso, ¿no? Cambian lo que uno ya ha dejado por default cuando el equipo llega. Estos equipos llegan ya todos con todos los settings hechos de fábrica. O sea, el cliente prácticamente lo que necesita es sacarle las cosas del embarque que vienen, cosas de piezas de madera y cosas así, retirarlo y prenderlo. Obviamente tiene que saber que el agua de fluidización tiene que tener 60 psi en la entrada de la tubería, antes del filtro, y tienen que tener presión de aire de 90 psi para activar las válvulas. Pero salvo eso, es muy sencillo el arranque del equipo. Desgaste prematuro. Si hay desgaste prematuro del cono, podría ser porque el material es muy, muy abrasivo o porque está ingresando partículas de mayor tamaño a lo que hemos conversado, digamos, mayores a 6. Y bueno,